Buenas noches. El proyecto ALFA, la educación y la interculturalidad es el tema que trataremos esta noche en Punto de Vista. Bienvenidos. Agradecemos esta noche la presencia de las distinguidas personalidades. En primer lugar, la doctora Margarita de Olmo. Ella es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Bienvenida, buenas noches. De igual manera nos acompaña el doctor Bert Baumgartel. Él es representante de NABREM. Bienvenido, buenas noches. De igual manera, la doctora María José Rubio, directora general de modalidad abierta de la Universidad Técnica Particular de Loja. A ustedes bienvenidos, buenas noches. Doctora Margarita de Olmo, nuestra primera inquietud, ¿cuál es el principal objetivo de este proyecto ALFA de educación e interculturalidad? El objetivo del proyecto es diseñar un programa de posgrado internacional en educación intercultural. Este gran objetivo lo van a cumplir ¿qué instituciones para el diseño de este posgrado? Este objetivo lo van a cumplir muchas instituciones de muchos países europeos y latinoamericanos. Está coordinado desde España por Beatriz Malik en la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en España participan otras instituciones como por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Huelva, la Universidad Complutense de Madrid. Hay otros países europeos como la Universidad de Letonia, NABREM, Austria, la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña y la Universidad de Limerick en Irlanda, por la parte de Europa. Por la parte latinoamericana, además de la Universidad de Loja de Ecuador, participa la Universidad Veracruzana de México, una universidad de Colombia y la Universidad de Tarapacá en Chile. La esencia de este gran objetivo que se han planteado para la creación de este posgrado es generar un espacio de cooperación euro-latinoamericana. Exactamente. ¿Cómo sintetizar esto? Lo que queremos es diseñar un programa de posgrado para alumnos de todos estos países e incluso de países fuera de los miembros, pero lo que tenemos que hacer es conseguir los acuerdos internacionales necesarios para que este posgrado sea internacional y válido en todos los países. Y este es uno de los obstáculos también que hay que conseguir alcanzar. La regularización de la normativa internacional de los diferentes países, que obviamente por su localidad algunos países tienen una normativa, otros tienen otra, de tal manera que este posgrado pueda ser de carácter internacional. Claro, exactamente. Ahora bien, es importante determinar que esta masa crítica que vamos a crear va enfocada a qué procesos de aquí en un tiempo futuro. Bueno, quería hablar un poco de cómo lo hemos diseñado, cómo se ha diseñado. El primer año se ha dedicado a hacer lo que llamamos un análisis de necesidades, es decir, ver lo que ya estaba hecho en educación intercultural en los países, ver lo que faltaba y adecuar nuestra oferta, nuestra futura oferta, a esas necesidades que nosotros creemos que faltan. Lo que vamos a hacer a continuación, una vez que termine el proyecto y acabe el diseño del posgrado, será ponerlo en práctica en cada una de las instituciones que lo considere así, porque a lo mejor no en todas las instituciones se va a poner en práctica, y conseguir el dinero necesario para que los alumnos puedan hacer intercambios entre unos países y otros. Gracias. Doctor Baumgartel, ¿este proceso de formación va unido a una supervisión continua, permanente? Usted forma parte de este proyecto en donde se va revisando cuál es la metodología, cuáles son los objetivos que se van cumpliendo. ¿Cuál ha sido la experiencia en este proyecto que obviamente en esta primera etapa va del 2007 al 2009? Pues primero hay que decir que nuestro proyecto es uno de miles de proyectos que financia la Unión Europea
a través de su gobierno, la Comisión Europea, en la ciencia y investigación. Hay programas marcos cada 4 o 5 años que definen temas que son importantes para la política y para la sociedad de los países europeos. Y en esta fase luego se hacen convocatorias y se proponen proyectos internacionales, transnacionales, europeos de investigación, que luego ayudan a la política de encontrar soluciones para la sociedad, para la economía europea. Uno de estos programas es el ALFA. ALFA es una sigla que dice América Latina Formación Académica, porque no todos los financiamientos son únicamente para Europa. Hay una parte de financiamientos que facilitan la cooperación de Europa con otros continentes, el ALFA. Nuestro proyecto INTER, dentro del programa ALFA, se basa en una serie de proyectos en educación intercultural que tenemos llevado a cabo ya en Europa. Es un equipo que se conoce bien, que ha trabajado bien juntos, que ha elaborado y mejorado sus metodologías de trabajo y ha obtenido también discretos resultados y ha visto el Premio Europeo de Educación Intercultural. Entonces, tenemos una serie de experiencias y tenemos una cantidad de productos que sirven y que están aplicadas en Europa ya. Ahora, el paso de colaboración con América Latina claramente necesita una localización, como lo llaman los expertos, un adaptamiento de todo lo que en Europa sirve perfectamente bien a la realidad latinoamericana. Y por eso tenemos los colegas latinoamericanos que nos ayudan a ajustar, a enlargar y adaptar todo lo que se ha hecho en Europa para el contexto local aquí. Margarita habló de algunos países de América Latina que integran este proyecto, entre esos hablamos de Ecuador. ¿Cuál fueron la potencialidad que vieron en Ecuador para incluirlo en este programa? Mire, se puede decir en manera filosófica que Europa está luchando con una inmigración fuerte en los últimos 10, 15, 20 años que da lugar a una interculturalidad creciente en todos los aspectos de la sociedad y de la vida. O sea, estamos conscientes que hay una transferencia cultural en este proceso de migración. Claro, claro, pero Europa, que fue por cientos de años el país de origen de la inmigración hacia otros continentes, ahora se encuentra con inmigración y no está preparada. Ni los maestros están preparados de encontrarse en la clase de repente mitad de los niños que no son nacionales, que no hablan la lengua, que tienen otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos ocupamos nosotros de interculturalidad en la educación, en otros campos, en la sanidad también, en todos los campos. Hay que encontrar cómo gestionar esta diversidad nueva. Luego, en América Latina, ustedes tienen 500 años de experiencia en esto. Entonces, es una enorme riqueza para nosotros de tener partners, socios latinoamericanos que nos ayudan a corregir nuestros prejuicios y nuestras preconcepciones europeas. Y por eso es un diálogo, es una colaboración vera con los colegas latinoamericanos y no es una imposición europea tipo colonial que decimos así se hace y esto es el programa máster. No, ofrecemos elementos y ofrecemos módulos y ofrecemos experiencias que han funcionado bien en Europa y juntos elaboramos nuevas cosas para que también se inseren bien en la realidad latinoamericana. Gracias. Doctora Rubio, arrancó el programa en el 2007, estamos a septiembre del 2008. ¿Qué actividades se han cumplido en este lapso? Bueno, hemos cumplido las actividades que se han programado dentro del proyecto, entre otras cosas un análisis de necesidades, ¿no? Ver cuál es la realidad que teníamos en Ecuador, como han hecho el resto de los países, y también la realidad de nuestra propia universidad, ¿no? Y cómo, diríamos, podríamos asumir también ese posgrado
y la necesidad que tendríamos en Ecuador de un posgrado similar, ¿no? Pero yo diría que lo más interesante en todo esto ha sido el ver la propia realidad de nuestro país, ¿no? Cómo estamos en la educación intercultural, ¿no? Los programas que se ofrecen, los que a lo mejor pues, nos hemos sorprendido ver que había solo una línea o que había determinados aspectos nada más como diplomados, no hay masterados, y ver que en el campo de la educación intercultural, a pesar de que llevamos años de interculturalidad, como decía el profesor Ver, creo que todavía falta mucho por hacer, porque sí hay escuelas interculturales bilingües, ¿no? Pero creo que en el campo de las universidades falta muchísimo, ¿no? La formación universitaria, nos hemos encontrado con una realidad en esa investigación que es pobre. ¿Puedo añadir algo sobre claro. el concepto de interculturalidad? Claro que sí. Nos es muy importante el hecho que la interculturalidad es mucho más que diversidad étnica. No se trata solo de diversidad étnica, se trata de todo tipo de diversidad que existe en la sociedad, de atención, de cura y también de aprecio de la diversidad como una riqueza. Y no es solo diversidad étnica, es también diversidad de experiencias, de religiones, de culturas, todo tipo de diversidad, ¿no? Claro, es conocer al ser humano desde su diversidad. Claro. Doctora María José Rubio, esta es la penúltima reunión que se hace en Ecuador Loja, habrá una posterior en México, ¿qué objetivos tiene ella? Bueno, yo creo que en México ya será el tema final, ¿no?, de conclusión del proyecto, de tener el producto elaborado, porque aquí, bueno, ya estamos muy avanzados, como se ha dicho, se han hecho ya, se han cumplido partes de los objetivos, pero aquí en este momento, pues creo que vamos a dejar ese punto final ya, bueno, con el trabajo particular que se nos asigne a los grupos para concluir la preparación del masterado y sobre todo yo diría que el ver la posibilidad de que sea factible en los distintos países de ponerlo en marcha y en México pues ya será la conclusión, a qué conclusión hemos llegado, cómo vamos a impartir el posgrado, qué compromisos adquirimos cada institución. Eso es lo que yo me imagino, porque tiene que salir de esta reunión, entre otras cosas. Para quienes nos están mirando, para concretar académicamente el posgrado es un diplomado, una maestría, un doctorado. ¿Cuáles son las etapas que se tiene previsto? Es un masterado en el que las instituciones van a intervenir con distintas materias, distintos aportes, con los diferentes profesores, algunos que estarán formando, que estamos formando el equipo que trabaja y otros posiblemente pues, que sean otros profesores vinculados a las instituciones que están trabajando en el proyecto, ¿no? Pero la idea es que sea verdaderamente intercultural en el sentido de la aportación de los distintos países a ese proyecto, ¿no? ¿La modalidad de estudio cómo se la va a definir? Buena pregunta. Es decir, la modalidad de estudio ha sido uno de los puntos realmente fuertes en el proyecto, ¿no? De hecho, creo que la mayoría tiene que ser mucho a distancia, ¿no? Aunque haya su cierta presencialidad y de hecho hay materias que sí requieren una presencialidad, ¿no? Pero como queremos dirigirnos a un público muy disperso y diverso, pues entonces va a tener que ser en gran parte en la modalidad a distancia o virtual, ¿no? ¿Se va a concentrar la dirección de este posgrado en algún país en particular o va a ser alternativo? De hecho, tiene que haber una institución que asuma, ¿no? Independientemente de que luego las distintas instituciones vayan firmando convenios para que pueda tener validez en los distintos países, ¿no? Pero de hecho una institución tiene que tener, diríamos, esa dirección inicial y después ir firmando convenios con otras instituciones. Gracias. Aquí hacemos una primera pausa. Volvemos enseguida. Porque me permite trabajar y estudiar a la vez. Organizo mi tiempo como más me conviene.
Para ascender necesito de una carrera. Dispongo de tiempo para mi familia y mi trabajo. Ahora, formo parte de la Universidad a Distancia del Ecuador. Ven y decide cumplir tus más grandes sueños. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Continuando con nuestro programa, es necesario preguntarle a la doctora Olmo si este proceso de interculturalidad va a integrar obviamente a profesores que tienen que tener cierta experiencia en manejar la diversidad cultural. ¿Cuáles son los proyectos en ese sentido? En principio todavía no hemos decidido cuál va a ser el equipo docente de lo que sea del máster o el posgrado que estamos diseñando. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a una enorme cantidad de público, es decir, con experiencia o sin ella. Los profesores que van a formar el equipo docente, además de las personas que formamos el equipo de diseño, todavía no sabemos. No creo que sea una condición indispensable haber trabajado en situaciones de diversidad, por supuesto conveniente, y por supuesto que sean personas que hayan pensado, reflexionado sobre el tema. ¿Algún tercer nivel que tenga el postulante afín? El doctor Van Kartel hablaba de cuál es el concepto de interculturalidad. Por tanto, muchos se pensarán cuál será la afinidad de este tercer nivel. ¿Serán profesores especializados en ciencias de la educación o cualquier persona que tenga su título de tercer nivel puede ingresar? ¿Usted se refiere como alumnos o como profesores? Como alumnos para este máster. Como alumnos para este máster. Tampoco se ha decidido cuáles van a ser los criterios, pero nosotros queremos hacerlo siempre lo más amplio posible. Y desde luego no lo vamos, aunque está orientado a educación, pero está abierto a otras áreas afines. Por ejemplo, en la Universidad Veracruzana siempre reclaman, como un ejemplo, abierto a otros sectores relacionados con trabajo comunitario, por ejemplo, comunicación. Era una experiencia Doctor Van Kartel. muy sorprendente para nosotros en los proyectos anteriores que eran mirados para maestros, que luego nuestros productos y los módulos o algunos módulos se prestaban a usos muy, muy diversos. Para la formación de trabajadores sociales, para estudiantes de la paz, para mediadores, todo tipo de gente, para gente que trabaja en la administración. Es decir, la experiencia que maturamos en el sector de educación no vale solo para educadores, pero vale para toda la gente que tiene que gestionar diversidad en su trabajo. Y esto vale para los hospitales, para la administración pública, para la policía, para lo que sea. Ahora, este tiene un proceso de doble vía, es decir, para los docentes que tienen que aprender a manejar esa diversidad cultural y también para los niños, para los que se educan en las escuelas, que tienen este roce de esta diversidad cultural. Por tanto, son dos tareas, la una preparar a esos docentes que puedan entonces introducir a los niños a este proceso de interculturalidad. Por tanto, esa retroalimentación que usted en el proceso de supervisión, de formación continua en este proyecto, ¿cuáles son esas metas que ve cumplidas ya? Lo siento mucho, pero con su permiso tengo que contradecirla. No es una supervisión que estamos haciendo en este proyecto. Es evaluación interna y en muchos aspectos es el contrario de una supervisión. Una supervisión de jerarquía, de Este es un acompañamiento en el proceso. Muy bien. Ya estamos muy cerca. En la evaluación está dentro el valor, ¿no? Y lo que busca de lograr la evaluación interna acompañante es dar más valor al proyecto, ayudar al proyecto de alcanzar sus metas mejor. No se trata de criticar, se trata de empoderar. Coadyuvar en el proceso de formación. Vale, muy bien. Y parte de nuestro trabajo en los proyectos anteriores y también en el Alfa va a ser de coleccionar la experiencia de los enseñantes que van a pilotar los primeros productos que vamos a elaborar. Porque sí podemos hacer una cosa bonita entre nosotros, pero la vera prueba va a ser pilotarlo en las escuelas,
alguien tiene que probar si funciona. Y entonces es parte de nuestro papel de evaluadores de diseñar formularios para captar la experiencia de los que realizan luego los módulos que elaboramos y que nos dicen, esto no está bien, esto funciona muy bien, ahí falta algo y esto era la parte mejor. Gracias. Captar esta experiencia para poder mejorar el producto. Gracias. Doctora de Olmo, decía la doctora Rubio que en México prácticamente ya será la definición del proceso. Por tanto, habla el doctor Van Kortel de escuelas pilotos. ¿Han pensado en algunas escuelas pilotos en algunos de los países integrantes? Mire, en otros dos proyectos en los que estamos trabajando, hemos trabajado más directamente con las escuelas. En uno de ellos sí que participan las escuelas y el otro se ha puesto en práctica. En principio, no está dirigido exactamente a la escuela, sino a los maestros. Entonces, de momento no se ha pensado en ninguna escuela en especial, sino en la formación de maestros. Muchos de ellos todavía no están trabajando en las escuelas, es formación inicial. O sea que no, la respuesta es que no. Bueno, esperaremos a México para ver cuál es el gran mapeo que se hace de esas posibles escuelas. Doctora Rubio, fieles a esta visión de educación a distancia, el proyecto continuará en su proceso de formación, obviamente con algunas herramientas a distancia, videoconferencias, para ir retroalimentando lo que se va haciendo hasta llegar a México. Bueno, de hecho yo creo que, entre otras cosas, siempre ha habido en el proyecto una comunicación virtual. Hemos tenido siempre un foro abierto, todos los documentos están colgados en la plataforma, en este caso de la UNED, todos los participantes podemos colgar aquellos trabajos que vamos haciendo, es decir, que el trabajo en red ha sido muy interesante. Videoconferencias se hizo creo que alguna inicial, pero nos ha funcionado mucho mejor el trabajo en red a través de Internet, a través de la plataforma, ¿no? Y creo que es sumamente positivo porque ha habido momentos de conexión, diríamos, sincrónica en ese momento, pero interesantes, porque nos hemos encontrado en el entorno y yo creo que ha sido interesante el compartir. Pero realmente lo interesante es la continuidad de esas conexiones, aunque sean de manera asincrónica. Es decir, que cada uno pues, va obteniendo el producto o va subiendo el producto que obtiene de su investigación, pues en la medida que se va dando, ¿no? Y los demás podemos consultarlo, verlo, añadir, incluso pues hasta las mismas fotografías de los encuentros, pues ha sido muy interesante el ver esas fotos de momentos ya pasados, pero que se han subido inmediatamente a la red, en lo cual se comparte con todos aquello que vamos haciendo, diríamos pues en tiempos diferidos también, ¿no? En caracteres vamos a poner más adelante la dirección de la página web de la cual yo he investigado y ahí hay algunos productos que habla esa página web. ¿Cuáles son estos productos que se van a diseñar? Sí, bueno, los productos que hemos producido todavía están en el grupo, ¿no? Son productos internos que todavía no se han difundido, pues más que saber que se está haciendo ya todo esto, pero diríamos entre los productos son las guías propiamente, tanto de las materias como el análisis que se hizo de necesidades por países, la guía introductoria al masterado, es decir, dejar el masterado listo. Ese es el producto, ¿no? Incluso aparte de los acuerdos que estábamos comentando, pero sobre todo yo diría que es el acordar qué vamos a hacer cada país, cada persona y sobre todo poner el masterado en marcha, y para eso se necesita elaborar unos materiales pues que tienen que responder a las exigencias del proyecto. Sí. Otro mini producto que ya se puede decir es justamente lo que dice mi colega, es para el después del proyecto, cuando todo esté hecho, para realizarlo, para hacerlo real en las universidades participantes y otras. Y entonces hemos hecho una lista de sugerencias cómo los socios del proyecto pueden vender o promover el proyecto dentro de su institución. Cómo hablar con el rector de investir recursos en un nuevo máster. Cómo hablar con el Ministerio de Educación para convencerles que esto hay que certificar. Cómo introducir el producto en el sistema de educación de cada país. Y tenemos también un grupo de trabajo que se ocupa de estas cuestiones prácticas
de realización para la práctica. Doctora de Olmo, sí, añadir una cosa con respecto a los productos. Uno de los productos que saldrá a la luz un poquito más adelante es el que ha comentado la doctora María José Rubio, del análisis de necesidades que vamos a publicar. Y a mí me gustaría subrayar solamente un aspecto que a mí me gusta mucho en particular, y es que una de las exploraciones que hicimos en ese análisis de necesidades es ver qué se entendía por diversidad en cada uno de los países y en cada uno de los entornos. Y esto resultó muy interesante. Sí, quizás una nomenclatura para irla adaptando a cada uno de los integrantes. Pero no solamente por el tema de la nomenclatura, lo que queríamos recoger era, usamos las mismas palabras, pero a veces no decimos las mismas cosas. Lo que queríamos recoger eran las ideas que usamos cada uno en distintos ambientes y en distintos lugares cuando utilizamos la palabra diversidad. ¿Qué entendemos por diversidad? Y esto ha sido para mí personalmente, por lo menos, uno de los aprendizajes más interesantes. Y quizás también habían conceptos diferentes sobre interculturalidad. También, por supuesto. Muchísimos, ojalá. Sí. Y llega el momento en que hacemos un consenso de eso para ir formulando, Claro. obviamente, los productos. A veces productos. no llegamos a consensos y dejamos los disensos explícitos también, porque creemos que también disentir es una manera de presentar distintas opiniones. Gracias. Doctora María José, esta masa crítica tiene que ser multiplicadora de otras más, es decir, este va a ser el primer piloto que a futuro serán otros que irán multiplicando a fin de que en cada uno de los países vaya generándose entonces estos futuros docentes con esta experiencia de educación intercultural. Claro, indudablemente yo creo que creemos en el producto que vamos a sacar, ¿no? Entonces creemos que muchos docentes pueden beneficiarse de esta formación, porque es una necesidad actual y sobre todo en nuestro país, pero y globalmente, es decir, nosotros lo vemos desde aquí por ya la interculturalidad vivida dentro del país, pero ahora nuestros niños, nuestros docentes están en el otro lado del Atlántico, viviendo en comunidades muy distintas a las que han nacido, Nueva York, España, Italia, Inglaterra, en comunidades o en países totalmente diferentes, se encuentran con problemas de formar a sus hijos también. Y de hecho la experiencia de nuestra universidad en muchos casos ha sido de que han llamado a nuestros profesores para poder formar a los niños ecuatorianos porque no encuentran profesores en otros países que les entiendan, incluso en su propio lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que es una necesidad, aun hablando la misma lengua, aun hablando español, pero efectivamente hay muchos vocablos que son distintos, muchas maneras de expresarse, muchas formas de convivir que no se comparten en otros países. Entonces todas esas dificultades yo creo que, bueno, no podremos abordarlas todas en el máster, pero indudablemente sí se van a dar pautas para todo ello, ¿no? Muchas gracias. Se puede decir también, en manera quizás un poco patética, que es mucho más de la lengua, mucho más de la educación, la globalización, la migración creciente y la diversidad en este mundo está aumentando. En vez de luchar contra el terrorismo, nosotros queremos proponer el valor de la diversidad. Correcto. Y apreciar toda esta diversidad para vivir juntos mejor. Muchas gracias. Aquí hacemos una segunda pausa, volvemos enseguida. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más.
Continuando con nuestro programa, en este tercer segmento conoceremos algunas pautas que orientan a este proyecto. Doctor Van Courtel, en todo proceso existen cuellos de botella que impiden un caminar acelerado de los mismos. ¿Cuáles han sido, desde su punto de vista, esos cuellos de botella que ha observado? En parte lo hemos discutido ya. A la hora de escribir un proyecto, se diseña una metodología asumiendo un poco que todos entendemos lo mismo por los mismos conceptos. Y a veces es solo cuando empieza el proyecto, en la primera reunión, que nos damos cuenta que educación intercultural quiere decir completamente otra cosa en otro contexto nacional o regional. Entonces, darse cuenta que quizás los otros tienen otra concepción y otros fines y otra finalidad de lo que es el tema conjunto, ya es un paso muy importante y hay que hacerlo. Es un gran enriquecimiento del proyecto también, porque nacen nuevas ideas, pero si no se hace, uno queda ciego a posibles malentendimientos. Gracias. Doctora Olmos, estos cuellos de botella tienen una génesis, justamente las experiencias que hemos tenido en el proceso educativo, cuando vemos que existe esta diversidad o niños que son de diferentes países que no son aceptados obviamente por los nativos del país donde están estudiando, hace entonces que nosotros veamos la posibilidad de ir mejorando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ajá. Pero nosotros queremos aprovechar la circunstancia de la inmigración como una crisis a partir de la cual cambiarla para todos los chicos, la educación, es decir, no solamente dirigirlo a cómo tratar con niños inmigrantes, sino cambiarla para que todos se beneficien, haciendo de esta diversidad el valor fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Es posible que el maestro, que el profesor tenga una preferencia o sea selectivo, obviamente, con sus compatriotas? Eso hay que cambiar, esa visión que puede ser innata en muchos de los profesores. No sé si hablar de una preferencia como de una facilidad. Están acostumbrados a trabajar con un tipo de niños. Lo que pasa es que el problema no es solamente cuestión de fronteras nacionales, porque hay muchos chicos del propio país que se les están marchando, que no cumplen los objetivos que los profesores esperan. Chicos que tiran la toalla desde muy jovencitos, porque la educación no les da lo que ellos buscan, porque no encuentran un hueco en el que vivir dentro del colegio, ¿no? De una manera satisfactoria, no encuentran su lugar. Entonces, no es solamente, no se trata de abrir una discusión a partir de un tema como puede ser en Europa importante como la inmigración, para cambiar la educación para todos los alumnos. Hemos visto que de los países que usted enumeró, Ecuador ha sido escogido y en parte la Universidad Técnica. ¿Cuáles fueron las potencialidades que vieron en la universidad para este acercamiento? En primer lugar, el país es, por ejemplo, uno de los focos de inmigración, por ejemplo, a España. La comunidad ecuatoriana es la comunidad más grande en este momento en nuestro país. Y eso es uno de los motivos. Otro de los motivos fundamentales fue también que ya la Universidad de Loja tenía establecidas relaciones anteriores con la UNED, porque habían tenido contactos y habían funcionado muy bien, y eso también fue un criterio que llevó a pensar en la Universidad de Loja como uno de los socios. Y por supuesto, si ellos querían o no querían, y ellos estuvieron encantados. Una última precisión, el proceso educativo no solo es en el salón de clase, sino también obviamente desde cada uno de los hogares. Usted topó el tema de la emigración. Muchos ecuatorianos, colombianos y de otros países de América Latina migraron exclusivamente a España a hacer trabajos domésticos. Nosotros hicimos un trabajo de un ensayo literario y ahí descubrimos que hay una gran transferencia cultural entre las personas que cuidan a los niños españoles, y esa transferencia cultural va exclusivamente por el lenguaje que usa el ecuatoriano y el colombiano. Niños españoles ya están hablando de, por ejemplo, la gastronomía de Ecuador o de Loja en particular, y vemos también que en los padres españoles existe un poco de reticencia sobre este tema.
Sobre el tema de que sus hijos estén aceptando un proceso de un lenguaje que quizás no es el común en España. Ajá. Bueno, esto es parte del proceso que estamos nosotros realizando en este grupo pequeño con estos intereses concretos, pero parte del proceso es acostumbrarnos unos a otros y intercambiarnos. Y otra cosa que quería añadirle con respecto a lo que le decía antes es que creo que el producto que buscamos nace en la propia relación entre nosotros, es decir, tratamos de practicar desde el principio en el propio grupo lo que nosotros queremos conseguir luego. Y lo primero es adaptarnos a nuestros estilos de trabajo, de hábitos entre nosotros mismos. Y entonces esto puede ser un ejemplo para ayudar a ver la convivencia entre, en principio, diferencias de una manera positiva. Gracias. Entonces, doctor Van Courtel, en el tema de este proyecto integrador, no es solo el salón de clase del maestro o la universidad, sino también es un proceso integrador de las familias en todo proceso educativo. ¿Cómo hacer entonces que tal vez este proyecto alcance también al hogar para que los padres de familia se integren a este proceso y lo miren de manera diferente? Bueno, yo por lo que sé en Ecuador los padres de familia son parte de decisiones sobre las mismas escuelas, y también en España es así, en Austria es así. Entonces sí puede transportar el mensaje de la escuela al hogar, pero yo creo que es mucho más larga la cuestión. Es una cuestión de sociedad, es una cuestión de vivir juntos, es una cuestión de política. Tenemos elecciones el domingo en Austria, elecciones para el gobierno nuevo, y el tema principal es la inmigración. Y los partidos populistas tienen un miedo a todo lo que es diferente, y lo hacen en tema de elecciones políticas, en tal manera que hay un confronto entre los austríacos veros y los extraños, los extranjeros, los otros, ¿no? Y esto comporta consecuencias muy negativas para la convivencia. Esto de tematizar lo que es otro, lo que es desconocido, como malo, como algo que hay que eliminar, que hay que integrar a fuerza, que se conviertan todos en buenos austríacos. No. Nuestro proyecto quiere proponer una sociedad que aprecia toda esta diversidad y hace un recurso para mejorar las cosas. Todas las experiencias y conocimientos diferentes que atribuye esta gente y comporta esta gente. Entonces no es solo de escuela y familia, yo creo que es una exigencia mucho más larga de sociedad mundial y de política. Ya en la operatividad, le hablaba también de cuellos de botella, ¿habrá algún componente de xenofobia que habrá que considerarlo ya operativamente en el proyecto? Claro, nosotros tenemos claro desde el inicio y lo tenemos muy evidente en los análisis de necesidades que existe, este miedo, ¿no? Xenofobia es el miedo del otro, del desconocido. Y si se empieza, en la aula, en la clase, de aprender sin tematizarlo, pero subconscientemente, como algo normal, que esta diversidad no es algo del cual hay que tener miedo, pero que es una riqueza, que se puede aprender mucho. Entonces sí, es un semen para difundir esto en la sociedad, y Europa tiene mucha necesidad de eso. Gracias, doctora María José Rubio. Yendo ya a lo macro, obviamente se necesita el apoyo, por lo menos la visión gubernamental. España acaba de declarar sus autoridades la posibilidad de que los emigrantes de diferentes países puedan obtener algún subsidio para que puedan regresar a sus países de origen. Quizás este entorno gubernamental viene a constituirse en un cuello de botella para el proyecto que están realizando. No, yo no creo que no repercute absolutamente nada, ¿no? La interculturalidad la contemplamos no solo para los que están fuera, sino también para los que están dentro, ¿no?
Y de hecho yo no creo que represente en absoluto ninguna dificultad el hecho de que el gobierno promueva un retorno de los migrantes a Ecuador, ¿no? Porque yo creo que ellos mismos han aprendido una interculturalidad, una manera de convivir que al regresar también van a tener que poner en marcha en el país en el que regresan, porque ya no encuentran la realidad que dejaron. Pero y de hecho, es una pérdida para España y para Europa. Este proceso de retorno. Claro que sí, doctora María José, se contempla entonces, hablábamos de que son muchos países, mucha normativa de diferentes países, por tanto se debe contar con el apoyo gubernamental de las diferentes naciones a fin de ir en un proceso de homologación de esta normativa. Sí, eso indudablemente, y eso es lo que pretende, entre otras cosas, el proyecto, ¿no? Es decir, Europa está hablando en créditos. En Ecuador hemos comenzado ya, por lo menos en nuestra universidad, a hablar de créditos, ¿no? Y todo lo que conlleva el estar ofreciendo una educación en créditos, ¿no? Porque son partir de competencias y otros temas, ¿no? que serían muy interesantes de compartir, y yo creo que el proyecto, entre otras cosas, eso es como el valor añadido, ¿no? del proyecto, que a lo mejor no habíamos pensado en eso, pero es un valor añadido el que vamos a compartir una forma de enseñar igual en los distintos países. Mientras se defina la normativa única que va a tener, ¿estaremos pensando en un proceso de unos 2 años para este máster? Bueno, en Ecuador concretamente nosotros tenemos una normativa específica puesta por el CONESUB, que indudablemente si queremos que el posgrado tenga un valor en Ecuador, pues hay que hacer los pasos previos de convenios específicos que exige el organismo estatal aquí en Ecuador, y bueno, eso siempre lleva unos 6 meses normalmente de proceso en el CONESUB. Un tema muy interesante, les agradecemos la presencia a cada uno de ustedes esta noche. Con ustedes, amigos televidentes, será el próximo día lunes en un programa similar de Punto de Vista.